coordinado con Rafael. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la profesora Andrea Mensa González, quien es profesora adjunta de la materia Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además de ser investigadora y acreditada conferencista en estos términos, en la actualidad se encuentra dirigiendo un proyecto de investigación sobre el sistema de solución de controversias en el Mercosur. El título de su exposición es La competencia consultiva del Tribunal Permanente de Revisión como instrumento de diálogo con las jurisdicciones nacionales. Profesor. Bueno, antes que nada hacer un agradecimiento tanto a Roberto, a Rafael, como a todos los integrantes del TPR y también a los demás profesores de San Pablo y de Formosa que hoy nos acompañan. Como decía el profesor Pisolo, de alguna manera lo que desde la cátedra estamos tratando de trabajar es estudiar no solo desde un aspecto teórico, sino ir viendo cuál es la evolución que en los distintos procesos de integración las instituciones se van dando. Y a su vez, ese estudio se va realizando desde un enfoque comparativo con la idea o con la firme convicción de que en ese comparar funcionamientos de instituciones podemos encontrar muchas veces algunas respuestas a algunos interrogantes que se nos plantean acerca de o bien cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el paso siguiente que se debe dar en el caso del Mercosur para hacer que nuestras instituciones avancen, el proceso de integración se fortalezca. Y en este punto es como venimos trabajando con la idea de la necesidad de crear, y esto lo adelanto porque al final de la exposición se va, o pretendo que se note, con la idea de que el Mercosur ya necesita tener una institución específicamente dedicada a la solución de controversias y a la aplicación uniforme del derecho mercosuriano, de la forma que lo querramos llamar, corte, tribunal, pero que tenemos que tender a evolucionar hacia la existencia de una institucionalidad mucho más fuerte en el sistema de solución de controversias. En este sentido, nosotros vemos que desde que en el protocolo de Olivos se hace una modificación y se introduce esta facultad de emitir opiniones consultivas al TPR como un tribunal con unas características permanentes, novedosas hasta el momento para lo que era el Mercosur, digamos, porque estamos hablando de un ámbito en el cual nosotros vamos a tener árbitros permanentes que, si bien no van a estar funcionando con la continuidad que podríamos tenerlo en un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí que van a estar, a diferencia de lo que es el Tribunal Arbitral, identificados quiénes van a ser los actores que van a resolver ante un conflicto, ante una duda, ante un caso concreto en definitiva. Nosotros partimos de la idea que esto fue un avance, y es un avance, en el sistema de solución de controversias del Mercosur. Ahora, cuando uno empieza a ver o empieza a analizar pormenorizadamente cuál ha sido el funcionamiento de estas opiniones consultivas y de esta función trascendental que se le había otorgado en la letra de la norma al TPR, cuál era
tratar de ser un instrumento viable para llevar uniformidad en la aplicación del derecho del Mercosur, vemos que hay algunas cuestiones que revisar, ajustar, que aparentemente, o por lo menos desde mi humilde punto de vista, y lo miro al doctor Roberto porque, bueno, estando él aquí y llevando tantos años trabajando y poniéndole tanto empeño a su tarea, por ahí el desmenuzamiento que voy a hacer no es de lo más agradable y es un atrevimiento de mi parte, pero bueno, el tema pasa porque, a ver, esta función consultiva que se le otorga al TPR reconoce, ¿cierto?, antecedentes muy válidos, y en esto es una cuestión que nosotros tendemos a hacer siempre, es ver una institución y enseguida traspolarla como si el solo hecho de traspolar una institución y ponerla en funcionamiento ya nos va a garantizar el éxito o el funcionamiento igual de la que quisimos copiar, sin darnos cuenta que hay algunas cuestiones que se deben tener en consideración. Esto es porque el antecedente de las opiniones consultivas está y se toma de la Corte Permanente de Justicia Internacional, con algunas variantes, con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con algunas diferencias con el sistema establecido por el Tribunal de Justicia de la por entonces Comunidad Europea, o con la Corte Centroamericana de Justicia, y de ahí se toma el molde que lleva a decir, bueno, tenemos un tribunal con árbitros con carácter de permanente que van a atender cuando sea requerido ante un caso concreto para llevar o para echar luz sobre el alcance y la interpretación del derecho del Mercosur. Hasta ahí la idea venía muy bien. El problema es que empezamos a discutir cuál es la naturaleza y cuál es el alcance de estas opiniones consultivas. Y cuando nosotros empezamos a desmenuzar de alguna manera ese producto que son las opiniones consultivas, vemos que acá la cuestión ya no es igual a lo que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos o lo que puede emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Corte Centroamericana, por varios motivos. Fundamentalmente porque, como dice la doctora Dreising, no se asemejan a lo que son las cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos hablando de que tiene ciertos rasgos de similitud, pero no es lo mismo. Básicamente, y creo que ahí hay un punto esencial, porque no revisten carácter vinculante ni son obligatorias. Ahí ya tenemos un primer punto que no es menor, que marca una diferencia, y si uno fuera dando una clase de grado y fuera anotando como puntos relevantes a tener en cuenta, ahí ya sería el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo que son pronunciamientos fundados del Tribunal Permanente de Revisión en torno a preguntas de carácter jurídico respecto de la interpretación y aplicación de las normas del Mercosur, en un caso concreto con el objeto de resguardar su aplicación uniforme en el territorio de los Estados partes. Esa es la definición que el mismo Tribunal Permanente de Revisión, basándose en los instrumentos jurídicos que le han dado toda su base, han definido que son estas opiniones consultivas. Ahora bien, estas opiniones consultivas tienen básicamente un punto destacado, que es el hecho de que si nosotros avanzamos en este proceso de solución de controversias, vemos que este Tribunal Permanente de Revisión, el producto
que sale, que serían estas opiniones consultivas, cuando ejercen esta función de echar luz sobre el derecho del Mercosur, debería tener un resultado de una fuerza obligatoria, debería ser vinculante, porque si no, ¿para qué uno le pregunta? Pero ¿qué pasa? Esto viene de la mano o viene ligado de otra característica, que es la misma naturaleza del TPR. El TPR tendría que ser lo que nosotros venimos hablando, que necesariamente tiene que tener el Mercosur, un sistema de solución de controversias definitivo, instaurado, parecido, asimilable a lo que podría llegar a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Corte Centroamericana, porque entonces ahí sí nosotros le estamos dando un marco de institucionalidad fuerte en cuanto a quién es el intérprete final del derecho del Mercosur. Y por supuesto esto viene ligado de otra característica que no es menor, que es la diferenciación que, como todos ustedes saben, de los procesos con características de supranacionalidad y los procesos que están fuertemente tildados de una intergubernamentalidad. El Mercosur no escapa de esa lógica, y el rasgo fuerte de intergubernamentalidad que tiene también lo denota, porque de alguna manera eso constituye una traba o un obstáculo a trabajar en pos de lograr este tribunal con funciones mucho más fuertes y muchas más sólidas como intérprete final del derecho del Mercosur. Claramente lo que estamos diciendo es: hay que ir tendiendo a un proceso de supranacionalidad. Si nosotros lo que vamos a querer es un sistema de solución y un sistema que tienda a aplicar de manera uniforme el derecho en los estados partes. Estados partes que tienen diferencias, pero que no tienen las mismas diferencias o las mismas diversidades que nosotros podríamos llegar a observar, por ejemplo, dentro de lo que fue todo el proceso de construcción de la Unión Europea, donde hasta tienen sistemas jurídicos que tuvieron que armonizar y que trabajar mucho más fuertemente de lo que posiblemente nosotros pudiéramos tener que llevar adelante. Lo cierto es, y para no robar demasiado detalle, es que el Tribunal Permanente de Revisión hasta el momento ha llevado adelante 3 opiniones consultivas, una en el año 2007, una en el año 2008 y una en el año 2009, prolijamente una por año. La primera la pidió Paraguay, las otras 2 las pidió Uruguay. Argentina, en un hecho inusitado, había tenido el pronunciamiento para llevar adelante un pedido de opinión consultiva en un caso que es el caso Sancor, que creo que después otro de los expositores va a hablar sobre el tema, pero que llegado el momento y cuando ya todo parecía que estaba dado para que se abocara el TPR a resolver esta opinión consultiva, se dio marcha atrás. ¿Por qué? Porque se nota otra de los obstáculos que tenemos, que es el hecho de que en este suerte de sistema de solución se puede ir a otro tribunal, como es el de la Organización Mundial del Comercio, para resolver sobre determinadas cuestiones. Entonces, a ver, si yo hasta ahora, ¿qué es lo que tengo? Y analizo qué es lo que tengo. Un tribunal permanente de revisión que muy entusiastamente trabaja para llevar uniformidad en la aplicación del derecho, pero que las opiniones consultivas que emite, muy elaboradas, realmente tomando una tarea hasta doctrinaria cuando las han elaborado, pero no tienen carácter vinculante, no son obligatorias. Entonces, a ver, ¿quién va a llevar un diferendo, un conflicto a un sistema de solución de controversias que después sabemos que si le dan la razón, le dicen que sí, la opinión consultiva es favorable o lo que fuera, nadie lo va a cumplir, o lo van a cumplir si se quiere cumplir? Y estoy habilitado para ir a otro sistema
que sí impone sanciones, que sí es obligatorio. Acá tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. Y esto es importante porque se entrelaza con el último aspecto que voy a desarrollar, que es quiénes son los que están habilitados para pedir estas opiniones consultivas. Cuestión que no es menor cuando nosotros hablamos de darle vida a un proceso de integración, de acercar el proceso de integración a la gente y fundamentalmente de esta idea de que se plasme como un sistema de resolución de conflictos ante casos concretos. Nosotros en Argentina tuvimos problemas con Uruguay, un paso cortado durante años, y el Mercosur y el sistema de solución de controversias no estuvo a la altura de dar una respuesta a este conflicto entre dos países que estaban en un proceso de integración. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las personas no tienen acceso a este proceso, no tienen acceso a estas opiniones consultivas. ¿Por qué? Porque las pueden pedir los estados en su conjunto. Primera cuestión a tener. Todos los estados se tienen que poner de acuerdo en la necesidad de pedir una opinión consultiva y después, lo que es peor, en el texto que van a elevar como opinión consultiva. Cuestión cuasi imposible. Lo pueden pedir los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, el Parlamento, bien. Lo pueden pedir ¿quiénes de los países? Porque los particulares no. Dijeron, bueno, los particulares de manera directa no, pero lo hacen de alguna manera solapada, media camuflada, a través de los tribunales, es decir, de las Cortes Supremas o los tribunales superiores de cada uno de los estados. Pero ¿qué pasa? Cada uno de los estados partes tenía que dictar la norma que establecía cuál era el mecanismo para llevar adelante una opinión consultiva. Brasil lo hizo hace escasos meses. ¿Por qué también? Porque tanto Brasil como Argentina no reconocen, ni van a reconocer, o son bastante esquivos a reconocer la existencia de un órgano por sobre encima su gobierno, sea quien va a decidir o quien va a dar respuesta, quien va a interpretar, quien va a marcar el camino a seguir para resolver un caso concreto. Estas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la falta de carácter vinculante, la obligatoriedad, el hecho de que tengan la posibilidad de ir a otro sistema de solución, el hecho de que el particular no tenga acceso a pedir una opinión consultiva, más allá que son características que nos alejan de lo que sería una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también es algo que desalienta y aleja a sostener como idea lo que para muchos debería ser, que es este diálogo que se debería dar entre los tribunales nacionales con el TPR, que mediante el mecanismo de la opinión consultiva vaya echando luz, vaya creando este derecho mercosureño en pos de ir armando un camino que tiende a tener pueblos más integrados. ¿Por qué? Porque mucha expectativa estaba puesta, según muchos autores que uno va viendo, en este caso Sancor, que quedó frustrado, porque ahí la esencia estaba, o el punto estaba, en que la opinión consultiva había sido iniciada por particulares. Los particulares eran los que habían instado fundamentalmente y seguían instando esa opinión consultiva. Entonces, de alguna manera era abrir, porque ese era uno de los puntos que se iba a discutir, era a ver la posibilidad o discutir acerca si los particulares tenían posibilidad de pedir o no una opinión consultiva al TPR.
estas cuestiones que se fueron planteando y que quedaron de alguna manera truncas son las que en las tres opiniones consultivas que fue dictando el TPR las fue llevando adelante, las fue desarrollando, fue armándolo, pero lo cierto es que, para ir terminando, podemos decir que las opiniones consultivas en sí son un reflejo o van a reflejar de alguna manera la fuerza que tiene un proceso de integración. Si nosotros vemos que el Mercosur ha dictado solo 3 opiniones consultivas, si nosotros vemos y analizamos el texto de cada una de estas opiniones consultivas, lo único que vamos a tener claro es que el camino que lleva a pasar de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad y ese instrumento de las cuestiones prejudiciales como tiene la Unión Europea o la Comunidad Andina para resolver, para dar luz al derecho de la integración, al derecho comunitario o al derecho de la Unión, en realidad no encuentran un reflejo en las opiniones consultivas como una herramienta que sea el nexo para que el juez nacional, ante un caso de duda o ante una cuestión concreta, tenga esa oportunidad de dialogar con el Tribunal Permanente de Revisión y en esa mancomunidad, en ese ida y vuelta, puedan zanjarse todas las dudas que se puedan ir dando. Es decir, el canal de comunicación que debería instalarse, o como decía el profesor Ricardo Alonso García, la labor que tiene el juez nacional como juez comunitario dentro del Mercosur no se da y no se va a dar, y por el momento no me parece que las opiniones consultivas estén, por las características que vengo dando, que tienen que ver con la arquitectura que las ha diseñado, siendo un instrumento básico o un instrumento adecuado para dar respuesta a estas necesidades. Muchas gracias.